Hoy en Jueves de Cápsula traemos una conversación con dos moradoras de nuestra Casa Cultural, quienes nos cuentan sobre la expectativa para este próximo viernes 16 de abril, con el estreno de una producción cinematográfica titulada Las Otras Nosotras. Pero vamos a dejar que sean ellas, Zoe y Mónica, bienvenidas por supuesto a la cápsula de los jueves de la morada enamorada. Entremos de una vez en materia y para empezar creo que la pregunta principal es contarle a todos nuestros oyentes de qué se trata todo esto. ¿Sobre qué nos hablan Las Otras Nosotras? Las Otras Nosotras nos cuenta lo que significa ser una mujer trans en una sociedad actual. Bueno, también ser una mujer trans en un contexto de violencia constante. Bueno, Las Otras Nosotras también es un corto experimental conceptual que a través de esas formas artísticas que nos brinda el cine y que nos dan también esa posibilidad de a través de los colores, a través de ese mismo viaje por la mente de Zoe, que es la protagonista del corto, pueden llegar a representarse todas esas violencias por las cuales puede llegar a atravesar una mujer trans o una persona trans, un hombre trans en Colombia. También Las Otras Nosotras ese es un grito de lucha para decir, bueno, estamos acá a pesar de todo y a pesar de que nos están invisibilizando, porque como decía Mónica, esa misma vulnerabilidad que tenemos al simplemente existir nos puede llegar a costar la vida en cualquier momento. Desde luego que los amantes de las producciones radiales, televisivas o de cine, cualquiera que sea, sabemos que todas las historias tienen una base y la pregunta es ¿de dónde surge la historia de Las Otras Nosotras? Es decir, ¿obedece a experiencias personales o son la recopilación de esas historias que han llegado a oídos de ustedes, de sus amigas, de compañeras, de familiares, de conocidas? ¿De dónde sale el guión de esta producción? Bueno, pues Las Otras Nosotras encierra todo esto, tanto experiencias como personales, como de amigas, de compañeras, porque de eso se trata, darle voz a todas esas experiencias que solamente quedan como encapsuladas en un pedazo de papel y en un titular que se lleva como al olvido. Es darle voz a todas estas realidades, historias y experiencias. Nació también de esa misma experiencia personal y de amigas, conocidas, de parche que es Zoe, y todo empezó como eso. Al principio nació como una idea orgánica, hacer un corto, las dos, para visibilizar algunas realidades, ¿no? Y después se fue como convirtiendo el azar de la colectividad y se convirtió también en el cómo Zoe y yo nos conocimos y nos fuimos también como, no sé, creando un lazo de amistad más fuerte también, como mientras grabábamos, editábamos, convivíamos también allá y parchábamos en Casa Morada, y como todo ese proceso también lo lleva a uno a sensibilizarse y a entender que realmente la realidad de las mujeres trans en Colombia tiene un escenario muy agreste en estos momentos. Sabemos desde luego que hacer cine no es fácil, necesita unos recursos humanos, sociales y por supuesto un recurso económico. ¿Quiénes estuvieron detrás de la producción del cortometraje? Detrás de Las Otras Nosotras hay vinculada como una red de colectividad que se fue generando a medida que se fueron también como compartiendo y ejecutando las ideas, y bueno, Casa Morada como el lugar donde llegó la idea. Empezamos a conectar con Frontera Films, empezamos a conectar con No Copio, con Casa de Estrategias, primero con el colectivo Nadie junto con ellos, y se proyectó en la ciudad de Cúcuta el tráiler oficial del corto, entonces con la Fundación del Pilar. Entonces sí ha sido como, bueno, un proceso de colectivo y, como dicen allá en casa, en Frontera Morada, de parcería y como de, bueno, ganas también como por hacer las cosas y visibilizar esta realidad. Gracias a eso, a lo que nos brinda Casa Morada, que es como hacerlo todo desde un contexto de parcería, se llega como también a esa intercolectividad y se va formando como algo cada vez más y más grande. Se trataba de eso, como de encontrar a las personas en el camino para luego converger todo eso en el proyecto final. Y bueno, hacer cine totalmente no es para nada fácil, pero ya teniendo como las ideas que teníamos en la cabeza,
fue como ir dándole forma a todos esos pensamientos que se nos iban viniendo a la cabeza como cada día, y como llegar a transmitir eso a través de las personas que nos fuimos como vinculando al proceso y como que hacemos parte de ese compañerismo, no tanto capital humano, social, económico, de ese mismo compañerismo, pues se pudieron como conseguir los equipos, junto con los chicos de Frontera Films que nos prestaron los equipos, entonces... Un trabajo mancomunado. Para Zoe y para Mónica, a modo personal, ¿qué significa estar detrás de la producción de este corto, pero además qué significa visibilizar esta lucha? La visibilización de esta lucha significa para mí pues todo, literalmente, porque es mostrarle al mundo mi realidad, mostrarles eso tan íntimo que es como qué siento yo en mi cabeza cuando salgo a la calle, cuando estoy en contacto con otras personas, cuando simplemente con algo tan simple como cuando salgo a pasear el perro. Entonces es como parte de mi catarsis personal y significa literalmente todo. Significa, nosotras significa soy. ¿Por qué la elección de este título? ¿De algún sentido literario podría ser tomado por el espectador como un sinónimo de exclusión al decir las otras, o es un llamado a la confrontación? Las otras nosotras sí se puede tomar como sinónimo de exclusión, porque bueno, desde la mirada machista y desde la mirada del macho, para nadie es un secreto que nos ven como, bueno, estas son las travestis que están buenas, las que me comería, estas son las travestis que están buenas pero no les metería mano, y bueno, estos son como mariquitos o machos con falda. Entonces las otras nosotras significa eso, como esa parte de la comunidad y de las mujeres trans que no ocultamos nuestro pene, somos peludas, que rompemos como esos estándares de belleza que tienen establecidos bueno, en esta sociedad. En algún momento sí nos llegamos a sentir así, como excluidas, porque nuestro día a día no nos tratan como mujeres, sino como, a pesar de que, bueno, se expresa que no somos machos, nos siguen tratando como tal. En cifras, ¿cuál es la tasa de homicidios a mujeres trans en Colombia, en Cúcuta, desde los últimos 2 años, incluso en medio de una pandemia que vemos que no apacigua la violencia, de una pandemia que vemos que, a pesar de que trae una restricción de cuarentena, de encierro total a la ciudadanía, las cifras siguen en aumento, se siguen dando? En el 2020, en el transcurso del año pasado, 32 mujeres trans fueron asesinadas. Este año, en lo que va a ocurrir el 2021, que tan solo han pasado como 4 meses, van 9 mujeres y 9 personas trans asesinadas. Como la misma pandemia ha exacerbado la violencia contra la comunidad trans y como los espacios se ven más segregadores, como la misma policía todo el tiempo y desde las mismas alcaldías, y siempre es como recordar que es un problema estructural, es un problema en donde realmente la comunidad trans es tratada como las otras y como esas otras que en realidad sí son nosotras, y es ese mismo desconocer de la libertad y la individualización humana y de cómo esas unas políticas de segregación, porque el decir, bueno, lo del pico y género que se estableció en algunas ciudades también coarta la libertad de la comunidad trans. Entonces yo creo que es un llamado de confrontación inclusive para las mujeres cis. Desde el mismo feminismo y esas nuevas políticas feministas se están creando como unas narrativas donde en realidad lo único que buscan es segregar también a las mujeres trans. Entonces es una confrontación a la conversación. Ahora, si traemos este tema a un contexto fronterizo, ¿qué ocurre entonces con las mujeres trans y la migración? Bueno, las mujeres trans en el contexto fronterizo aquí en Cúcuta, la verdad es bastante complejo por la misma situación a la que muchas de ellas se ven obligadas. Entonces la mayoría debe recurrir a la prostitución. Es otra cosa que en la ciudad son temas poco hablados. Es también que no se reconozca el trabajo sexual y no se dignifique también. Entonces, mujeres trans, ya sean colombianas o venezolanas, en la mayoría de los casos sí se ven obligadas a recurrir como a trabajos de índole sexual por la misma necesidad laboral que hay en la ciudad, que la tasa es de un 70% de desempleo. Entonces es como que no hay oportunidades ni lugares
en donde se puedan tampoco ellas reunir, donde seamos bienvenidas. Donde se sientan bienvenidas, e inclusive el tema como de colectivas, organizaciones que abanderen esta lucha trans en la ciudad también son muy pocos. Bueno, acá en la frontera sí es bastante como invisibilizada y agreste la situación. Zoe, Mónica, llegó el momento de calificar. En una escala de 1 a 5, ¿cuáles son las instituciones, esas entidades que más han violentado, que han dado la espalda y que han ultrajado los derechos de las mujeres trans en Colombia? Primero, el Estado como una institución, porque desde ahí se han ejercido unas violencias y sobre todo desde que empezó la pandemia. Y ahí viene como la segunda institución, que es la policía como institución y como aparato opresor de un gobierno con unas características de una dictadura. Bueno, otra de las instituciones también sería el sistema de salud como tal y las IPS. Bueno, a lo largo de la historia nos han tratado como hombres y es también como ese sentimiento y esas al tratarnos como hombres. Han habido muchos casos de muertes de muchas hermanas que han muerto en brazos del sistema de salud y la negligencia médica definitivamente pues ha permeado sus vidas. Y no es un caso aislado el caso de Alejandra Monocu. Es la fecha y aún no se ha hecho justicia por Alejandra. También las instituciones educativas, desde una experiencia personal, yo estudié en un colegio muy conservador y el sistema de atención psicológica no era del todo bueno porque la psicóloga era una señora que literalmente también quería generar eso, sembrar una dictadura en el colegio y regirnos a todos por eso. Zoe, Mónica, antes de despedirles quiero agradecerles por este espacio que creo que se nos ha quedado pequeño para una cápsula radial para hablar de un tema tan importante. Recordamos siempre las puertas abiertas de nuestra Casa Cultural para seguir conversando, para seguir generando productos que cambien la mirada sobre estas problemáticas. Ya para despedirnos, una invitación de parte de ustedes a ver el estreno de Las Otras Nosotras, con todo el orgullo de que es su propia producción. Cuándo se va a estrenar, desde dónde se va a hacer, un mensaje para todos nuestros oyentes y así despedimos la cápsula de este jueves. Una invitación abierta a través del cine y del cine experimental, desde una propuesta que se hace desde Cúcuta, desde la colectividad, entre ese carácter social y esa responsabilidad, la cual conlleva también como crear una pieza audiovisual o crear arte o esa responsabilidad tan necesaria dentro del mismo país y dentro de las producciones independientes, pequeñas, de eso pequeño que se está haciendo desde los barrios, desde las comunidades, desde los colectivos. Entonces es una invitación más que a ver Las Otras Nosotras, es a entrarse como en esas realidades desde la cotidianidad, desde el barrio. El 16 de abril están todos cordialmente invitados al estreno de Las Otras Nosotras en Cúcuta y Medellín a las 7 p.m.